Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Get high. Let's fall. But something good. ¿Qué tal? Bueno, luego de la presentación del documental, vamos a dar inicio al comentario, que esta vez tenemos a dos invitados para ello. Comenzaremos con Cecilia Rey, que está a mi derecha. Ella es psicóloga y además es educadora por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como psicoanalista en la ciudad de Arequipa. Entonces, bueno, le damos la palabra. En primer lugar, me gustaría comenzar haciendo una pequeña introducción en relación a la posición que tomo ante esta invitación y ante el documental de la infancia bajo control. Creo que no es constructivo solo criticar lo que uno ve. Es más complicado tomar una posición y hacerse responsable de lo que uno opina subjetivamente ante determinados temas. A lo largo de los años fui aprendiendo que es más sencillo tomar esta posición subjetiva y no aquella inquisidora posición de juez. Esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto sirve, esto no sirve. Todas estas preguntas yo le sumaría ¿para quién? Cohen, que es un autor, dice: el lugar común alivia el pensar por sí mismo. Por esto, luego de ver el documental, me pareció pertinente abordar este comentario presentando la diferencia entre medicina y psicoanálisis. Para la medicina lo importante es curar, por eso es necesario recopilar síntomas, poner nombre y en la mayoría de las veces medicar. Así se puede cumplir el objetivo. De este modo queda planteado el paradigma médico sano-enfermo o salud-enfermedad. Y si es con un nombre específico, mucho mejor. Así se comienza a conformar grandes grupos de patología, en psicopatología, por ejemplo, los ADD, los hiperactivos, los autistas. Si prestamos atención, estos son nombres, nombran grupos de. No nombran personas con nombre y apellido. A partir de aquí, distingo la medicina del psicoanálisis. Pero retomemos lo que planteaba al principio. ¿Está mal? ¿No es correcto tener una guía para diagnosticar? ¿No es necesario en muchas oportunidades medicar? Y acá comienzo a plasmar mi mirada a través del prisma psicoanalítico. Y hasta voy a usar un ejemplo médico. La fiebre, por ejemplo, es un síntoma. Muchas veces ese síntoma nos indica que algo no anda bien en nuestro cuerpo, pero no sabemos qué. Aquí es donde recurrimos al médico, quien hace su trabajo hasta encontrar cuál es la afección y evalúa si es necesario dar un medicamento. Y eso no está mal. En la clínica psicoanalítica con niños, este trabajo no es tan sencillo, o al menos diferente. El niño es traído por sus padres o por un adulto responsable. Y es ahí donde uno comienza a obtener información. La primera entrevista con los padres nos va a dar las herramientas para poder inferir cuál es el lugar del niño en la familia, el lugar que ocupa en su familia. Volviendo al ejemplo de la fiebre, los niños, la mayoría de las veces, son síntoma de los padres. Entonces, hay que ver qué hacer con este síntoma antes de medicar. Se entiende la diferencia, digamos. Acá tenemos un sujeto, no estamos hablando de una persona y no estamos hablando solo de una patología o de una enfermedad. Así es como los psicoanalistas recibimos a un paciente, niño o adulto. El psicoanálisis entonces plantea poder dar
un marco familiar, social y escolar para poder comenzar a comprender qué le pasa a ese niño. Cuando digo ese niño, digo a esa singularidad, a ese nombre propio, Pedro, por ejemplo, con su realidad familiar o escolar. Bueno, concluyendo y haciendo un poco referencia a lo que el documental también plantea en relación a la violencia, creo que la violencia no es un fenómeno social, ya que no hay experiencias traumáticas grupales. La violencia en tal caso se articula con lo singular de cada sujeto. Cada uno de ellos forma parte de la sociedad, de la cultura. Y tomo prestadas palabras de Miquel Bassols, presidente de la AMP, quien presenta tal paradoja. Más se quiere integrar, más se segrega, y eso se traduce en violencia. Él presenta 3 lugares fundamentales, objetos de violencia en la contemporaneidad. La mujer, como lo veíamos en el último encuentro, los niños y los locos. Bueno, ahora doy la palabra a Carlos Chávez. Él es egresado de Psicología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, integrante de la Asociación de Psicoanálisis Lacaniano de Arequipa. Bien, gracias Rogelio. Bueno, la pregunta inicial que se nos plantea en el documental es si se puede identificar y convertir la violencia, la delincuencia desde la infancia. Richard Tremblay plantea que sí, que hay niños que nacen con una predisposición hacia la agresión física. Ha dicho que cuando más problemas de conducta haya en los 3 años de edad, más riesgos de problemas de conducta habrá en la adolescencia y en la adultez. Y sorprendentemente dice que su capacidad de predicción es más fuerte que la predicción del cáncer a partir del tabaquismo. Es su postura. Algunos profesionales comparten esto. Abordemos este fenómeno desde otra vertiente. Jean-Claude Miller y Jacques Alain Miller, el primero intelectual y el segundo psicoanalista, ambos franceses, tuvieron una conversación en el 2003. Allí se plantea que estos fenómenos pasan rápidamente a lo político. La salud mental atañe a funciones de soberanía del Estado y desde lo político se va a plantear 2 paradigmas. El primer paradigma es la lógica binomial de problema-solución. El segundo paradigma es la evaluación. Como son tiempos de posmodernidad, de respuestas rápidas, eficaces, que no afecten a la producción ni al buen vivir del consumo, la solución se plantea en términos de evaluación. Y es una evaluación que procede a partir de la medida, de lo calculable, o sea, de la norma, de la uniformidad, de lo objetivable. Vemos en el documental los experimentos seguro interminables de, por ejemplo, resonancia magnética, electroencefalogramas y otros exámenes donde tratan de hallar qué pasa biológicamente en los niños y adolescentes que tienen problemas de conducta. Richard Tremblay lo dice muy claro. Los jóvenes que están fuera de control siempre existieron. Lo sabemos porque esto pasa con los monos, ratas, ratones. Y por esto decimos que es una enfermedad del cerebro. Todo se reduce a una enfermedad del cerebro. Si profundizamos, se trata de un desequilibrio neuroquímico. La respuesta terapéutica es muchas veces la medicación, el imperio de las farmacéuticas. Es, por decirlo así, el abordaje más científico. Pero también en este paradigma de la evaluación está el problema del diagnóstico. A través de la historia de la psiquiatría americana y los manuales de diagnóstico, los ítems de evaluación para el desorden de conducta del niño va en aumento. Hay un fuerte intento de patologizar la conducta problemática.
Esto quiere decir que las conductas como la desobediencia, enojos repetitivos, agresividad, robos, engaños y mentiras entran en el ámbito de las patologías mentales. No creo equivocarme cuando digo que el discurso de la evaluación es siervo del discurso del capitalismo, porque se trata de convertir al individuo contemporáneo, al ciudadano, al sujeto, en una cosa, un reduccionismo ontológico al que se ve abocado el cientificismo. Hay un psicoanalista argentino, Stiglitz, que decía algo importante. Nosotros, los psicoanalistas, podemos debatir estas cuestiones y podemos hacer oír nuestra voz, como una más entre otras ofertas, tal vez no la única ni la mejor. ¿Saben cuál es una de las nociones más importantes del psicoanálisis? A partir de que partimos, lo dijo Cecilia, la singularidad. La condición del sujeto, de cada uno de nosotros, y el sujeto para el psicoanálisis, no tiene que ver con estructuras cerebrales o la normalidad o anormalidad. Tiene que ver con su historia, tiene que ver con su inconsciente. Y cómo ese sujeto se empieza a constituir desde que es hablado, desde lo que dicen sus padres cuando está en el vientre materno, incluso antes. Pero bueno, esto da para un seminario. Bajo esta concepción del sujeto, quiero hablar del síntoma. El síntoma para el psicoanálisis es una manera de hacer con algo que le está pasando al sujeto, con un real al que le hace frente, arreglárselas con lo real ineliminable del goce. Por eso, el síntoma para el psicoanálisis tiene una articulación simbólica. Para Freud y Lacan, la causa del síntoma no es genética ni cerebral, sino es una elección del sujeto, una insondable decisión del ser. El síntoma no es objetivable ni medible bajo ningún ítem o protocolo. El analista no es exterior al síntoma, debe completarlo para volverlo analizable y hacer existir el inconsciente. Vilma Cocos dice: la práctica analítica ha verificado que las dificultades y los síntomas de la infancia tienen un valor relacional. Por eso es en el marco de una relación de la palabra, la analítica, donde el síntoma entrega sus secretos, donde se descifran sus enigmas. La dignidad del síntoma, digo yo, como signos de su singularidad, que no nos llama a desaparecer o eliminar, sino que se acoja en transparencia del tratamiento y ver qué hay detrás, respetando su condición, respetando esa singularidad, respetando incluso lo incurable del inconsciente, porque curar del inconsciente sería destituirlo. Es la ética del psicoanálisis. Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Porque imagínate estar en un lugar donde cualquier cosa, cualquier fantasía destructiva que tenga un niño y que el niño no la tiene, se le intente medicalizar. En algún momento el niño no va a poder decir absolutamente nada. ¿Quiénes van a estar dentro de la curva normal? Al final, los niños sin subjetividad. y si eso sucede, los que están dentro de la curva normal, por lógica, van a estar también afuera, ¿no? Creo que nuestra apuesta
Desde la biblioteca habría ese espacio también, digamos, habría esta vena crítica, digamos, donde podríamos agujerear algo de estas verdades que parecen pues incontrovertibles cuando las vemos de frente y solo necesitamos como que corrernos al costado para darnos cuenta que estamos ante un muro pero fotocopiado, ¿no? Y eso creo que la experiencia clínica lo abre todos los días, ¿no? Esa experiencia clínica al final, digamos, desde donde uno puede dar cuenta, digamos, de otro ángulo de lo que está pasando con un sujeto y que muchas veces puedes completar lo que nos hemos armado bien bonito, digamos, con unas estadísticas o con lo que cierra y con cuestionarios.